¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el motivo es invitarlos el día de hoy a las entrevistas que tendremos en nuestro nuevo canal de YouTube, en la Casa de la Justicia, desde el Instituto Mexicano para la Justicia, a la nueva revista que se llama Edicta, una revista jurídica más estilo de vida. Próximamente tendremos la inauguración. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la Casa de la Justicia, su casa. Sí, sí, es justamente hablar de los orígenes de la violencia y no solamente de la violencia en sí, aunque obviamente la violencia se tiene que abordar en el documental, es hablar de los orígenes. Tengo una parte del documental que a mí me parece que es fundamental, aunque muchas veces pasa desapercibido, que tiene que ver con el barrio negro de Acapulco. Es un barrio que está a minutos de la zona turística y es el origen de muchos de estos temas de criminalidad, ¿no? Entonces, sí, hablar de los orígenes quizá nos permite desarticular con mayor precisión o pensar en formas de desarticular con mayor precisión la criminalidad. Una, porque el crimen organizado no depende solo de la pobreza o de la desocupación o de la falta de oportunidades de la juventud, pero con ese campo fértil el crimen organizado tiene muchísima más facilidad para operar que si eso no fuera así, ¿no? Y eso lo vemos claramente en países latinoamericanos, no solamente en México, porque la fórmula para operar en países desarrollados como Estados Unidos, que son los principales consumidores de la droga que se produzca en México o en Centroamérica, es totalmente diferente a la forma de operar nuestra, ¿no? Entre otras cosas, porque no se produce en el lugar, pero también porque no tienen ese campo de acción, ¿no? No tienen esas posibilidades de cooptar juventud y mano de obra barata. Entonces, una de las hipótesis que se plantea en este documental es, no son monstruos, estas personas que son criminales, claro, no son monstruos, porque ponerlos y plantearlos como monstruos lo que hace es quitarles la responsabilidad, pero tampoco nos permite hacernos cargo de las falencias y carencias que la sociedad replica para que esta gente tenga la necesidad de delinquir o de unirse a estas bandas de criminalidad. Efectivamente, con responsabilidad del Estado, sociedad, etcétera. Ahora, el tema penitenciario que también tú me has comentado, que te interesa y que lo tocas en la película. No eres abogado, pero es sabido, un hecho notorio, como decimos los abogados, que se reformó el artículo 18 constitucional que habla del sistema penitenciario, que hay una nueva ley de ejecución nacional que habla también de lo que es un aparente nuevo sistema penitenciario. Tú que lo viste, que estuviste en la película, ¿qué carencias? Digo, son infinitas, imagino que son infinitas, pero sí influye también eso para el efecto de que no hay reinserción, pues es a lo que voy. No hay un sistema penitenciario que realmente permita la reinserción, ¿no? Sí. No existe, es verdad. Yo creo que si nos basamos en el artículo 18 y en las posibles reformas al sistema penitenciario, tenemos legalmente todo lo que necesitamos para que el sistema funcione correctamente. O sea, no necesitamos más leyes, necesitamos que esas leyes se apliquen. Hay temas planteados de prevención del delito importantísimos. Hay temas planteados de reinserción social muy interesantes. Tenemos ejemplos en Latinoamérica, ¿no? República Dominicana tiene un sistema penitenciario y una propuesta de sistema penitenciario innovador que ha funcionado perfectamente bien, con un 70% de gente asimilada a este nuevo sistema, de internos asimilados a este nuevo sistema, que ha sido una revolución, con una ciudadanía muy similar a la nuestra, con las carencias muy similares a las nuestras. Entonces, tenemos muchísimos recursos para reformar el sistema. Yo creo particularmente, y me atrevo a decirlo porque es tu revista, que
que son cuestiones más de políticas. Espero que este gobierno tenga la intención de modificarlas. Sabemos que el sistema penitenciario no da votos, que, Así es. que atender a la gente que delinque a veces hasta juega en contra del gobierno en turno. Efectiva y evidentemente la presión de las víctimas es brutal y la cantidad de víctimas en nuestro país es exorbitante. Entonces es algo muy complejo porque no depende solamente de cuestiones legales. Los temas legales pueden aportar, pero si se aplicara y hubiera una política pública a favor de la reinserción social, sin duda las cárceles serían otra cosa. Ahora vámonos a los actores y al gobierno. ¿Qué facilidades te encontraste para tu película? Me dijiste que accesaste a instalaciones, a centros penitenciarios, prisiones, etcétera. ¿Te encontraste con protección, facilidades, costo trabajo? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, en principio yo te diría, cuando uno entra en estos temas, no pretendes que la realidad del país se transforme porque tú estás abordándolos, aunque te encantaría, sería mucho más seguro para uno, no es así. Las experiencias fueron predecibles y brutales a la vez, ¿no? Así, cuando uno va caminando por alguna de las cárceles que no voy a mencionar en Guerrero, te das cuenta que el clima es terrible y te vas de la cárcel y al otro día te das cuenta que hubo un motín y que la ¿Dónde misma estuviste? persona que te estaba paseando por la cárcel y enseñando los espacios y mostrando la realidad del sistema penitenciario, que no te mostraba la realidad sino lo que te quería enseñar, esa misma persona muere al otro día porque hubo un motín, ¿no? Entonces, digo, la realidad del sistema penitenciario, si la Ciudad de México tiene una realidad terrible, el sistema penitenciario federal mucho más controlado y cuidado también tiene una realidad compleja, diferente pero compleja, pues el Estado de México está absolutamente desbordado en sobrepoblación, desbordado en atención, desbordado en autogobierno, ¿no? Se considera que hay un 50% de las cárceles con autogobierno, ¿no? La dirección de la cárcel es formal, ficticia, ¿no? Y en realidad el poder no lo tiene el gobierno ni la dirección. Sí, he sabido que dentro de los penales, pues es otra ciudad, vamos a decirlo así, otra sociedad que se mueve bajo sus propias normas, ¿no? Ahora, en cuanto a los actores que intervienen, tengo entendido que son gentes que efectivamente tienen la condición, vamos, es real el que entrevistaste, que te cuenta lo que hizo, lo que realizó, son gente que realmente cometió esos actos, esas conductas. ¿Tú qué aprecias en tu película? ¿Existe una posibilidad de reinserción de esas personas? ¿Crees que la existe? Hay mucha gente inocente en la cárcel, eso todos lo sabemos. Hay muchos acusados que están pagando culpas de otra gente, que también eso es evidente. Cuando escuchas los testimonios de internos, puedes imaginar si son o no son culpables. Y también hay mucha gente culpable en la cárcel. Hay un tema que se aborda en la película y es que la pobreza se castiga, ¿no? Aquí Exacto. en las cárceles no tenemos más que pobres, y es la única población que se castiga. Entonces hay una revictimización. Nosotros provocamos, producimos y explotamos a la pobreza y luego los encerramos, ¿no? O sea, estos mismos pobres que luego están en el crimen organizado o en el robo común o ¿no? Hay un porcentaje altísimo de presos por robo común de sustentabilidad, o sea, vinculados con que
robaron una lata de sardina o, ¿no? o papel de baño o alguna cuestión vinculada con primeras necesidades. Y todo eso lo sabemos, pero no hacemos nada por evitarlo, ¿no? Y también sabemos que la gente que comete delitos y tiene poder adquisitivo no va a la cárcel. O temporalmente, ¿no? O en un área no va a la cárcel. O si VIP. va a la cárcel, exacto, va a una cárcel federal, con cuidados diferentes, sin tener relación con el resto de la población penitenciaria. Claro. Y obviamente, por ejemplo, bueno, la violencia debe erradicarse para con la gente que se detiene, pero es claro que vemos a los detenidos altos, aparentemente alta gente del crimen organizado, y son tratados con un respeto impresionante. Y a la gente que no tiene ese nivel de criminalidad, unas golpizas, torturas, etcétera. Sí existe esa condición. Pero bueno, en cuanto a la película, regresando, Gabriel, ¿dónde vamos a poder verla? ¿Cuándo próximamente? Independientemente que en el canal de YouTube, en la página de Facebook del Instituto Mexicano para la Justicia y en la revista Edicta vamos a mencionar, pero próximamente va a haber alguna presentación. Sí. Les voy a compartir la fecha de las próximas presentaciones. En principio, en junio se presentaría en Guerrero, el estado donde se realizó. Ya la presentamos en el Instituto Mexicano para la Justicia en diciembre del año pasado. La UNAM tuvo una presentación también para varias facultades la semana antepasada. También se presentó en el CIESAS. Y ahora también esta Escuela de Antropología está pidiendo la película para hacer una presentación más generalizada en distintas sedes del CIESAS en el país, ¿no? Pero bueno, los voy a tener informados de las próximas. Ojalá nos compartas también el link del tráiler, claro, para que podamos transmitirlo conjuntamente con la entrevista y tengan oportunidad de apreciar en el tráiler de lo que estamos hablando en esta entrevista, a qué nos estamos refiriendo, porque créanme que es una calidad, yo sin ser gente de cine, pero es una calidad de verdad de lo mejor. Francamente es un estudio profesional, bien realizado, bien enfocado, que sabe a dónde va dirigido. Vale mucho la pena, la verdad, verla. Como dice Gabriel, ojalá pudiéramos solucionar con una película el problema social, ojalá pudiéramos solucionarlo con una canción, con un libro, pero realmente depende de cada uno de nosotros, ¿no? Está en cada uno, gobierno y sociedad, hacer el esfuerzo para poder crear una mejor sociedad, como es lo que se busca. Sin embargo, bueno, esos trabajos como el que hace Gabriel Dombeck, auspiciado por instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales y privadas que tienen ese interés, pues vale la pena seguirlos, vale la pena apoyarlos, aportar. Con el hecho de verlas, de compartirlas, se aporta bastante. Obviamente, pues es un corto presupuesto para ese tipo de películas. Tienes que viajar, tienes que trasladar equipo, personas, gente que te ayuda, y tienes que tener en los días que puedes ir, y con el trabajo de pedir permiso primero a las autoridades para el acceso, cuidarte también de que accesas a zonas peligrosas, ¿no? Y que al final del camino pues también implica que tengas esa característica particular de saber llegar a ese ambiente y que no se vea que vas por parte de una policía o alguien que pueda causarte un mayor conflicto. Pero vale la pena verla, créanme, la recomiendo ampliamente. Les recuerdo que esta entrevista va a estar en la revista Edicta, transcrita en el programa, en el canal de YouTube, en la radio que próximamente también vamos a tener. Y bueno, Gabriel, ¿existe alguna forma de contactarte de alguien que quiera reproducirla en alguna cineteca, en algún lugar, para que pusieran en contacto contigo? Claro. ¿Dónde y cómo? Aparte de los teléfonos que van a aparecer aquí abajo en la entrevista, ¿quieres dar algún correo, algo donde te puedan localizar? Sí, les paso toda la información, pero es @yahoo.com.ar con Gabriel Dombeck iniciando. Gabriel Dombeck todo junto, Dombeck con K. Gabriel, muchísimas gracias por la entrevista, que sea la primera de muchas, la primera película de muchas. Felicidades, de verdad. Yo sé que tu trabajo y tu entrega y vocación es al 100%. Muchas gracias, Gabriel. A ustedes. Hasta luego, amigos. Gracias. Gracias.